Bienvenidos al mundo de las GTO. Este programa de aprendizaje ha sido concebido como respuesta a las necesidades de adiestramiento, sobre todo en el caso de las imprentas alejadas de las grandes ciudades, a considerable distancia del servicio de asistencia técnica del fabricante. El programa va dirigido también a los impresores que no disponen de un fácil acceso a las escuelas de formación profesional o a otros centros de adiestramiento. La serie está basada en la Heidelberg GTO. El tema del primer capítulo, lubricación y mantenimiento, es el punto de partida ideal. La considerable inversión que representa una GTO exige que la cuidemos como es debido. Aunque parezca mentira, hay gente que invierte gran cantidad de dinero en una máquina y descuida luego su lubricación y mantenimiento. Todos los impresores están de acuerdo en la necesidad de un programa periódico de mantenimiento y lubricación. Y a pesar de ello, cuando hay prisas y agobios, siempre hay quien dice, ya lo haremos cuando tengamos tiempo. Luego tienen tiempo de sobra, cuando la falta de mantenimiento cobra su tributo. Así pues, es una imprudencia, por decirlo de una forma poco rotunda, no planificar el mantenimiento de la máquina una vez por semana. Comencemos con ello. Primero hay que conectar el interruptor principal del lado de servicio abajo. Suéltese el cerrojo rojo de la manivela en el lado de impulsión. La máquina ahora puede hacerse girar con la manivela para llevar a cabo los trabajos de mantenimiento. No intenten hacerlo sin haber conectado la alimentación de corriente, porque entonces el freno electromagnético del motor impedirá que se mueva la máquina. Sistema de filtrado de aire. El aire aspirado por la bomba y expelido para separar los pliegos tiene que estar libre de partículas de polvillo de papel y polvos de empolvado, para evitar que produzcan la abrasión y el desgaste de las partes móviles de la máquina. La junta dispuesta en la bomba entre émbolo y cilindro es un ejemplo de cómo evitar las partículas de polvo que, al desgastar el material, reducirían el rendimiento de la bomba. Los filtros de aire se encargan de interceptarlas. La GTO lleva dos filtros principales. El filtro del extremo superior de la bomba limpia el aire de la barra de aspiración y se saca fácilmente desenroscándolo. Recibe el nombre de filtro de papel y debe limpiarse una vez por semana como mínimo, o más a menudo, incluso a diario, si se elaboran materiales que desprenden polvillo como el papel de periódicos o el cartón fieltro, así como cuando se utiliza gran cantidad de polvos. La limpieza es sencilla. El filtro se lava a conciencia con un disolvente exento de grasa. Aquí vemos un método económico y eficaz. A continuación se secará bien el filtro, con aire comprimido, por ejemplo. Después de verificarlo visualmente, volverá a colocarse. El segundo filtro, llamado filtro de aire, se encuentra en el extremo inferior del cilindro de la bomba y tiene que limpiarse semanalmente. El método es el mismo que el que se utiliza para limpiar el filtro de papel. Si no se llevan a cabo estos sencillos trabajos de rutina, sobre todo en el caso del filtro de papel, se produce un mayor desgaste de la bomba y los canales de aire se obturan. Se reducen entonces la aspiración y el soplado, lo que lleva finalmente a una alimentación defectuosa de los pliegos. La GTO lleva un sistema de lubricación central que evita en gran parte la búsqueda de los diversos puntos de lubricación. La lubricación central se activa apretando 2 veces hacia abajo la palanca provista de una empuñadura roja. Al accionar el sistema de palanca manual,
tiene que hacerse perceptible cierta resistencia que señala la presión de aceite en las conducciones. Si se percibe poca o ninguna resistencia al apretar, no hay aceite en el sistema o hay demasiado poco. La lubricación central suministra a los principales sectores mecánicos de la GTO la cantidad de lubricante que necesitan. Durante la tirada, la lubricación central tiene que accionarse 2 veces cada 4 horas para asegurar el mantenimiento de la película de aceite imprescindible para la máquina. Los modelos GTO varios colores llevan en lugar de este dispositivo manual un mando por pulsador. Púlsese la tecla de lubricación y espérese la irrupción del aceite en la mirilla. Esta línea amarilla del tubo de relleno de aceite indica el nivel mínimo de aceite, tanto en el sistema manual como en el eléctrico. Utilícese exclusivamente el aceite de máquina de alta calidad DIN 51202 CLP 150, recomendado por Heidelberg. De lo contrario, no nos responsabilizamos de las consecuencias. La lubricación central abastece a la mayor parte de la máquina, pero hay algunos sectores no menos importantes a los que no puede llegar este sistema de lubricación central. Hay que lubricarlos a mano con la frecuencia indicada por los respectivos colores. Un punto marcado en amarillo exige una lubricación semanal. En azul, lubricación mensual. Los puntos marcados en verde tienen que lubricarse solo cada 3 meses. No hay que olvidar, por cierto, los puntos de lubricación dispuestos por debajo de la mesa de apilar del marcador. La mayoría de los cojinetes se lubrican con grasa y llevan boquillas hundidas para alojar las bombas de engrase de cuello largo. Otros cojinetes se lubrican con la aceitera normal o la aceitera a presión. Las boquillas para la aceitera a presión sobresalen y se lubrican con la aceitera a presión negra de boca hundida. No olviden aceitar cada 3 meses el punto de lubricación del émbolo de la bomba. Para acceder a él, muévase la máquina hasta que el émbolo haya llegado al punto muerto superior. Sáquese ahora el perno verde situado debajo mismo y a la izquierda del filtro de papel en el cabezal del cilindro de la bomba. Así se accede a este punto de lubricación con aceite. El árbol de pinzas oscilantes lleva 2 puntos de lubricación con aceite en cada extremo. Estos puntos solo son visibles cuando el brazo está en la posición superior. Aquí vemos uno de ellos. En las pinzas de la salida y en las cadenas hay que utilizar con precaución la aceitera. Los impresores en general son reacios a aceitar estos puntos por temor a que el aceite pueda llegar a los pliegos. Con razón. Pero como estas partes son empolvadas constantemente, si no se aceitaran, se desgastarían con rapidez. Así pues, acéitenlas, pero con el máximo cuidado. En la GTO, las pinzas oscilantes se encuentran cerca del grupo humectador. En esta zona, el aire tiene un grado de humedad muy alto, puesto que recibe constantemente la humedad de los rodillos mojadores. A veces incluso saltan a las pinzas gotas de agua del grupo humectador. Una forma sencilla de evitar la corrosión es rociar las pinzas con un producto repelente al agua, como los que se utilizan, por ejemplo, para hacer arrancar un automóvil cuando el tiempo es muy húmedo. Este producto se vende en todas partes y un rociado por semana resulta suficiente para impedir la corrosión de las pinzas. Aquí vemos el desplazamiento a la posición superior para poder completar el rociado. Para reparar la corrosión de alguna de las piezas de las pinzas hay que desmontar las paredes laterales de la máquina.
una operación extremadamente costosa. Con el método indicado se evitan fácilmente estos problemas. Todos los cilindros de impresión de la GTO llevan un revestimiento anticorrosión. Este revestimiento es muy delgado, 5 centésimas de milímetro, y exige un mantenimiento y limpieza cuidadosos. En los cilindros de impresión no pueden tolerarse partículas de suciedad ni otros depósitos. Aquí vemos cómo se van originando estos depósitos que forman relieves en la superficie y debido a ello producen el desgaste de la plancha, así como puntos de comprensión y concavidades en la mantilla. La suciedad tiene que ser eliminada con una esponja húmeda o un paño empapado en disolvente, o recurriendo a ambos métodos. El mantenimiento del dispositivo pulverizador es siempre esencial, dado que estos sistemas tienden a obturarse a causa de la condensación en el recipiente o en las conducciones. Cada una de las toberas debe pulverizar la misma cantidad de polvos para evitar el repinte de los pliegos. El recipiente, las conducciones y las toberas se limpiarán cada 2 semanas con aire comprimido. Esta limpieza se efectuará más a menudo si hay fuertes fluctuaciones de temperatura y humedad. Después de quitar los tubos, se desmonta y vacía el recipiente. Los residuos se eliminan con aire comprimido. Luego se desmonta la parte superior del aparato para poder limpiar también con aire comprimido esta pieza y las conducciones. Recuerden que las toberas no se obturan uniformemente. Puede suceder que una de ellas esté completamente obstruida y la otra casi limpia, lo que se traduce entonces en un repinte parcial que depende de las irregularidades de la capa de polvos. Se limpian los canales de aire. A continuación, se introduce el cabezal soplador en las conducciones. Aquí la obstrucción es evidente. Seguidamente vuelve a montarse el aparato. Eliminación de los polvos en la salida. En la limpieza de la salida sucede lo mismo que al lavar los platos. Hay que hacerlo y cuando uno termina, volver a ensuciarlos. Los grandes depósitos de polvos se quitarán con un pincel. No hay que utilizar en este caso aire comprimido, puesto que entonces se formaría una nube de polvos. Después de esta limpieza general, el impresor puede emplear el aire comprimido para eliminar restos de polvos en los puntos difícilmente accesibles. El método es eficaz y vale la pena utilizarlo para evitar el desgaste prematuro de los elementos de la salida. Las partículas de polvo atacan las superficies de cojinetes, pinzas y cadenas. Un aspirador potente resulta ideal como instrumento de limpieza. De este modo se evita la nube de polvos que se formaría al recurrir al aire comprimido. Para terminar, unas palabras sobre la limpieza durante el lavado. En la máquina de imprimir no hay prácticamente otro trabajo que pueda originar tal grado de suciedad. Los excesos en la aplicación de producto de lavado a los rodillos pueden conducir a lo que aquí ven. No utilicen más producto del que puedan soportar los rodillos y trabajan siempre a una velocidad moderada, 4 a 5.000 revoluciones hora. Veamos ahora cómo se realiza correctamente este trabajo.
Antes de aplicar la rasqueta al cilindro distribuidor, resulta muy útil humedecerla con producto de lavado para que la tinta fluya por la rasqueta y no quede pegada al labio de caucho. Pongan una pequeña cantidad de producto de lavado en los rodillos entintadores y apliquen la rasqueta hasta que perciban una leve presión contra el cilindro distribuidor. Recuerden que basta con utilizar la mínima cantidad de producto de lavado que resulte necesaria. Al finalizar el lavado, cerciórense de que todos los distribuidores y rodillos entintadores han quedado limpios y sin manchas. Pasemos ahora al grupo humectador. Después de extraer los rodillos mojadores para limpiarlos, hay que engomar los rodillos de acero a fin de que mantengan su receptividad al agua. Esperamos que estas demostraciones les sean útiles en el mantenimiento de su GTO. Recuerden que la máquina agradece siempre los cuidados que se le dispensan y funciona entonces sin perturbaciones.